el Manual de Procedimientos de Aplicación del Código Nacional de Electricidad, que es un documento complementario, no mandatorio, pero que nos ayuda a hacer los pasos de cálculo que se necesitan para cualquier tipo de local. Así que yo los invito a que si necesitan alguna información adicional, consulten con este manual de la aplicación del Código Nacional de Electricidad Utilización 2006. Muy bien. Y lo que sí implementa la norma es con relación a los equipos de iluminación de emergencia, que efectivamente son obligatorios también de acuerdo a esta norma, son importantes utilizarlos, sobre todo en las áreas de evacuación, en las áreas que se necesitan para, digamos, su implementación. En los edificios que no sean viviendas, sobre todo dentro de las propias departamentos o casas unifamiliares o los edificios multifamiliares, todas las áreas comunes deben llevar iluminación de emergencia, pero las áreas interiores no tienen obligación mandatoria de hacerlo. Se pueden hacer, por supuesto, pero no están obligados a presentar. Muy bien, la norma M020 es una norma que trata sobre, otra vez, un complemento de las edificaciones, de las comunicaciones, pero se ha referido más a la parte externa de las plantas de comunicaciones. La norma EM040 es la norma sobre el gas natural, sobre todo, básicamente sobre el gas natural, a pesar de que también menciona al gas GLP, al tipo de gas licuado de petróleo, pero básicamente está centrada en la norma, en las instalaciones de gas natural. En este caso, la norma M040 ha sufrido una modificación muy importante en el 2009, se implementó en el 2006. En el 2006 tenía una serie de consideraciones que se han eliminado en la norma en el 2009. Se han eliminado las consideraciones relativas a los factores de simultaneidad para hacer los cálculos, se han eliminado las fórmulas de cálculo que se habían establecido para cálculo de tuberías, se han eliminado una serie de consideraciones que estaban repetidas en la norma NTP 111.011 sobre todo, que era la norma sobre las instalaciones de gas. Por lo tanto, ha dejado la norma a consideración de los que van a hacer proyectos, aplicar lo que dice la norma técnica peruana 111.011, como vamos a ver más adelante en un desarrollo mayor de esta norma. La norma M050 está referida a la climatización. Nosotros no tenemos una normativa muy desarrollada sobre la climatización. Nos estamos basando en las normas internacionales de la ASRAE y otras normas complementarias, que son las que determinan qué se debe utilizar para tal tipo de local, qué se debe utilizar en consideraciones de temperatura, humedad, qué se debe utilizar para instalaciones especiales, como son las consideraciones de, por ejemplo, de salas de operaciones, etcétera, que tienen que ver con los hospitales y con las clínicas de atención al público, ¿no? Pero esta norma M050 solamente es una norma pequeña, no tiene grandes consideraciones, no ha desarrollado más allá, no ha implementado nada sobre lo que dice la RAE ni otras normas internacionales. La norma M070, la M070, está referida a los ascensores, y ahí hay algunas cosas importantes que vamos a tomar en cuenta. Esta norma establece la normativa vista desde el punto del Reglamento Nacional de Edificaciones para los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas. Pero no es toda la norma, porque hay otras partes donde está la norma A010 y también la norma A120, que son normas también que tienen que ver con la definición de los ascensores. Debió haberse incluido en esta norma todas esas consideraciones que se ha puesto en la norma A010 y en la norma A120. Como vamos a ver más adelante, esas normas tienen otras consideraciones sobre los ascensores que hay que considerar. En esta de aquí se establece sobre todo los procedimientos de la protección de sobrecargas, cortocircuitos de los ascensores, los cuartos de máquinas que ya también no se utilizan mucho por la tecnología,
interruptores independientes, tiene que tener alumbrado el foso, alarmas que se tengan que implementar. Y una de las consideraciones importantes del reglamento es la resistencia de la puesta a tierra para la instalación de los ascensores. Si bien el Reglamento Nacional de Edificaciones pide 10 ohmios, para las consideraciones de todos los implementadores de edificios, instaladores de ascensores, se pide 5 ohmios o menos. Entonces ahí tenemos también una contradicción entre la norma y la ejecución práctica de estas instalaciones. Si nos aferramos a la norma, obviamente los proyectos deberían ser aceptados con 10 ohmios, porque así lo manda el reglamento, pero en la práctica se exige 5 ohmios. La norma EM010 sobre instalaciones solares también es bastante pequeña, no tiene un desarrollo sobre las instalaciones fotovoltaicas, no tiene implementaciones sobre la generación de la energía solar y la implementación de esta energía para ser vendida a la red local, no tiene ningún alcance más que pequeño y declarativo. Esta norma está por desarrollar, está pendiente de implementación. La norma que ya hemos mencionado, la M010, está referida al confort no solo lumínico, sino al confort térmico, y establece muchas normativas sobre la forma de ejecutar los muros, ejecutar los factores de conservación de la energía, etcétera, que se necesitan para su implementación. Así que si alguien quiere implementarla para ejecutar los llamados edificios verdes y todo, esta norma es la que tiene que ver con esas consideraciones. Muy bien, ahí mencionamos también la norma, el decreto supremo 03985, que es sobre la telefonía, que es la que está pendiente, digamos, de renovación, que es lo que mencionaba hace un momento, por el tipo, la capacidad, sobre todo de las cajas de paso, porque las tuberías todavía están bien implementadas, pero las cajas de paso son inmensas, muy grandes. Ya los usuarios, los instaladores de la telefonía no utilizan esos espacios, digamos, para implementar sus equipos, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a la norma A010, que también tiene que ver con las instalaciones electromecánicas. Uno tiene muchas consideraciones, por supuesto, pero nosotros solamente vamos a tratar todo lo relativo a la parte de instalaciones mecánicas. En esta norma se habla sobre las escaleras de evacuación y sobre los vestíbulos previos, que es y algo se habla sobre la presurización de las escaleras, aunque después se implementa en la siguiente norma, en la A130. En esta norma se establece cuándo se debe utilizar y qué dimensiones y qué alternativas se tienen para hacer la ventilación de los vestíbulos previos, que como ustedes saben es un área de refugio y de protección de las personas en caso de incendio. Se establece no solamente los parámetros de cálculo para poder hacer el número de renovaciones y cambios en la extracción del aire que está dentro de los vestíbulos previos, sino también por eso se establece que todas las instalaciones que tengan que ver mecánicas con estos sistemas sean locales, no pertenezcan a un sistema centralizado, sino pertenezcan a un sistema local. En buena cuenta, los vestíbulos previos deben tener cada uno su extractor y su inyector de aire localizado en cada uno de estos ambientes, nivel por nivel, hasta el último que se tenga que implementar. No, la norma contempla y dice claramente que no se pueden implementar normativas de ejecuciones con sistemas centralizados, es decir, un ventilador en el techo, un extractor, un inyector en el techo que reemplace a estos ventiladores. Establece la normativa que no se puede implementar y se tiene que hacer en forma local. Establece también las ubicaciones de estas rejillas y de ventilación y de ventiladores que tienen que estar en la inyección a 0.15 metros del piso y en la extracción a 0.15 metros del techo. O sea, todas esas implementaciones están en la normativa, la
010. También establece otras normativas, por ejemplo, como el espacio que se necesita entre la parte más alta de la puerta de evacuación y el techo, que debería tener unos 50 centímetros para poder permitir la acumulación del humo y la extracción del mismo en el momento de una emergencia. Dígame. El sistema de alimentación eléctrica para el extractor y el inyector en cada nivel, ¿de dónde lo toman? Bien, mire, los proyectos han sido yéndose implementados de a pocos, han tenido diferentes cambios en el tiempo y ahora se está aceptando que sea alimentado de los sistemas de bomba contra incendio, de la cometida de la bomba contra incendio se está alimentando a los vestíbulos previos. Como también se está alimentando de esa cometida a los sistemas de presurización de escaleras. Todo con el objetivo de centralizar, en algunos casos, la colocación de un grupo electrógeno de emergencia para que estos tengan una fuente alternativa de funcionamiento. Entonces se ha establecido eso como una práctica, pero no es una normativa. Podría ser implementado desde los servicios generales sin ningún problema, también se podría aceptar, pero actualmente los proyectos se están implementando desde esa condición. Entonces, todo ello va, porque como lo vamos a ver también un poquito más adelante, se necesitan para esto, justamente iba a mencionar, gracias al ingeniero que nos adelanta un poco el tema, que esos sistemas de ventilación de los vestíbulos previos necesitan una fuente alternativa de alimentación, es decir, necesitan una alimentación desde las concesiones de la calle, a través de las cajas tomas de la bomba contra incendio o de los servicios generales, pero necesita un pequeño grupo electrógeno que los implemente. Para mayor información sobre estos elementos, podemos decir que si termino y le concedo la palabra, podemos decir que sus potencias son pequeñas, bordean entre los 90 vatios, 50 vatios, o sea, una sumatoria entre el extractor y el inyector aproximadamente por nivel de unos 150 vatios como máximo. Entonces, implementar para 10 departamentos serían unos 1500 vatios, que es una potencia bien pequeñita. Diga usted. Dígame, para edificios multifamiliares, ¿es necesario llevar un grupo electrógeno para la bomba contra incendio? Bueno, para los edificios multifamiliares la norma A130 establece que no es necesario. Hay un artículo, creo que es el artículo 40 de la norma A130, que le dice que no es necesario. Está exceptuado en el caso de los edificios multifamiliares, pero no están exceptuados de tener una fuente alternativa a los vestíbulos previos. Como no están exceptuados, una última implementación que se ha hecho de la norma NFPA 101. Esa norma NFPA 101, que es la misma que nosotros tenemos en la normativa A010 sobre los vestíbulos previos, ha implementado que se coloque un ventilador de inyección de aire en el techo de la escalera. Que para la normativa, la NFPA 101 establece que tenga como mínimo 2.500 CFM, que son más o menos unos 4.000 metros cúbicos por hora, aproximadamente. Entonces, como no ha establecido más que eso, no ha establecido más, entonces se puede hacer cálculos, relativos sobre la implementación de 2.500 para arriba, pero no va a haber de 2.500 para abajo, así el edificio sea muy pequeño. También establecido esta misma normativa que tengamos una ventanilla, un damper de alivio para la presión que se inyecta en las escaleras y da hasta el caudal y la presión a la cual debe trabajarse y comprarse este damper de alivio. Cuando se implemente justamente los sistemas de inyección de escaleras, que es la última complementación. Entonces, para resumir, ahora necesitamos darle un grupo electrógeno de emergencia o una fuente alternativa de emergencia por el lapso que manda la norma, que son 2 horas, para que pueda implementar y alimentar a los vestíbulos previos y a los sistemas de la inyección de aire en la escalera, que eso en suma llega más o menos,
Los ventiladores no superan los 2 HP por los caudales que se manejan, que son pequeños, las presiones también son pequeñas, entonces se implementa más o menos una demanda de entre 6 y 7 kilovatios máximo de consumo a plenitud en estos sistemas. Y los grupos electrógenos pequeños, los grupos muy pequeños, por ejemplo los gasolineros, carecen de la condición de ser grupos electrógenos de emergencia. No se pueden encender automáticamente, se encienden manualmente, no se pueden implementar, es peligrosa la gasolina, entonces tenemos que implementar pequeños grupos diésel, que son los que se están aceptando para ser instalados. Los diésel no se fabrican en menos de 10 kVA o 11 kVA para arriba, así que no hay más remedio que ponerlos en esas capacidades, a pesar de que el sistema no lo requiera. También hay otras cosas importantes que tomar en cuenta. Cuando el grupo electrógeno funcione va a generar ruido y necesitamos que el grupo electrógeno sea encapsulado. Así que varias cosas se van concatenando con los vestíbulos previos, se van concatenando las ubicaciones físicas de los vestíbulos, las formas de inyección y evacuación del aire interior, los equipos que se deben implementar, las renovaciones que se tienen que considerar. Fíjese, para poder implementar la inyección de aire se necesita 60 renovaciones por hora, es decir, un cambio por minuto. Para la implementación de la extracción se necesita 90 renovaciones por hora. Eso hace caudales bastante importantes. Y esto lo menciono porque en la parte arquitectónica, en la parte civil, hay que dimensionar el ducto de los vestíbulos previos para poder implementar los sistemas. Normalmente lo que yo veo es que la arquitectura toma en consideración que los dos ductos son igualitos, son idénticos, pero en realidad, de acuerdo al reglamento, a la norma, en realidad la proporción es 60-40. O sea, el ducto de extracción es el 60% del espacio, el ducto de inyección es el 40% del mismo, que está relacionado a los números de cambios hora, ¿no? Y también no se está tomando en cuenta, fíjese, las velocidades que se generan cuando se funcionan todos los vestíbulos previos dentro de ese ducto, porque siendo el ducto pequeño normalmente se implementan ductos de 50 por 40 o un poquito menos, 50 por 30,